ojalá les sirva, pues no solo para este curso, sino para la vida. Parece mucha loa, si ustedes ven, las imágenes son como de 4 centímetros por cada lado, entonces en realidad no es tan largo el libro. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que hace 8 días hablamos que íbamos a combinar las clases, cierto? Sí. Que íbamos a dar hoy extrasístoles, ritmos nodales y le íbamos a juntar arritmias ventriculares, pero también les supraventriculares. En taquiarritmia uno puede ver todo eso junto, ¿de acuerdo? Lo podemos ver. Es un tema que es un poco complejo la primera vez, pero busqué de varios lados, varios libros, varios artículos y intenté hacerles como un resumen lo más clínico posible, ¿de acuerdo? Hay mucho detalle pequeño que no podemos hablar en ellos, lo que sería detalles más de internista, más de cardiólogo, de electrofisiólogo, ¿cierto? Pero sí vamos a ver todo lo que un médico general debería conocer, ¿cierto? Y cómo clasifica a un paciente y cómo lo puede clasificar en qué tipo de trastorno, ¿de acuerdo? Todos pudieron leer, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos algunos no pudo leer? No. Bueno, lo que les he dicho sobre este tema, bradiarritmia es mucho más sencillo. Este tema, si uno de pronto no tiene una lectura previa, se le puede complicar, ¿sí? Vamos viendo a ver cómo nos va. La idea es que si tienen dudas o preguntan, no entienden algo, me dicen, ¿cierto? Y lo estamos resolviendo. Durante la charla me dicen si les va mejor así con la luz o apagamos, ¿cierto? Yo creo que así no hay problema para ver. Bueno. Lo mismo de siempre, ¿cierto? Ya esto lo hemos mencionado varias veces, ¿sí? Siempre tenemos que tener presente este tipo de frecuencia, ¿cierto? Lo que le digo siempre, el ritmo sinusal generalmente es de 60 a 100, no quiere decir que si está por debajo de 60 o por encima de 100 ya no sea sinusal, porque justamente está la bradicardia sinusal y la taquicardia sinusal, ¿cierto? Pero generalmente en condiciones normales de un paciente maneja este tipo de frecuencia, ¿cierto? Cuando el nodo AB es el que lleva el ritmo, generalmente el paciente va de 40 a 60 latidos por minuto. Y cuando ya es el haz de His, el ventrículo, es de 20 a 40, ¿cierto? Entonces, ¿qué ritmo de los que hemos visto debería ser a 40 o 60 latidos por minuto? De los trastornos que hemos visto. Bloqueos. ¿Cómo? Bloqueos. Los bloqueos AB, ¿cierto? Puede que de pronto el de primer grado pueda ser por encima de 60, podría ser. Pero lo común de un paciente con un bloqueo AB, de segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2, lo del avanzado, el 2 a 1 o el completo, ¿cierto? El grado 3, lo común es que el paciente vaya de 40 a 60 latidos por minuto. Eso es lo esperable, ¿cierto? Y ya ritmos de las de His, ¿cierto? Lo que llamamos ritmo idioventricular, es cuando ya no hay un comando de ni el marcapaso sinusal, que es el ideal, ni el segundo en orden, que sería las fibras del nodo AB, ¿cierto? Cuando ninguna de esas dos fibras lleva por así decirlo, la batuta o la dirección del ritmo, entonces lo tomas el ventrículo, ¿cierto? De 20 a 40 latidos por minuto. Esas ya están las diapositivas que les había mandado a ustedes. Recuerden que está la otra forma según los cuadritos, 300, 150, 100, 75, para que la tengan presente. Y cuando el ritmo es irregular, podemos hacer este tipo de mediciones, ¿de acuerdo? El RR en 5 segundos, acuérdense que 5 segundos es 125, ¿cierto? Si un segundo son 25 milímetros, 5 segundos son 125 milímetros. Y se multiplica por 12, ¿cierto? El RR en 5 segundos por 12 nos va a dar cuando tenemos un ritmo irregular. O sea que esta la podríamos aplicar en qué tipo de trastorno. Una fibrilación auricular, ¿cierto? Bien, una fibrilación auricular. ¿Sí? Las condiciones que también hemos hablado varias veces para hablar de un ritmo sinusal, ¿cierto? Bueno, ahí no se ve, pero la idea es que aquí vamos a llamar arritmia todo lo que no sea sinusal, ¿cierto? Aunque van a ver que por definiciones uno, así haya una bradicardia, una taquicardia sinusal, uno dice taquiarritmia, bradiarritmia, pero es para meterlas dentro de ese algoritmo, ¿de acuerdo? Esta imagen también se las había mostrado ya. Entonces lo que dijimos, ¿cierto? El impulso cardíaco normal, un paciente normal, se origina aurícula derecha, fibras del nodo sinusal. El sinusal pasa al nodo AB, ¿cierto? Y el nodo AB pasa de los ventrículos, fibras de Purkinje, vas de His, fibras de Purkinje, ¿sí? Y según el origen de algún trastorno, alguna arritmia, podríamos ver dónde se origina.
Por ejemplo, este ritmo, ¿dónde está originado? ¿Se los acerco? Este ritmo, ¿dónde está originado? Es sinusal. Sinusal, ¿cierto? Va rápido, pero es sinusal. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Entonces es un ritmo sinusal. Que vaya rápido es otra cosa, ¿cierto? Pero es un ritmo sinusal. Tomemos, por ejemplo, este que nos dan toda la línea, ¿cierto? Si estuviera acá, 300. Si estuviera acá en toda la línea, 150. Estamos alrededor de 140, llegando al 150, ¿cierto? De 140. ¿Es un ritmo sinusal? Claro que sí. Hay P antes de cada QRS y todo QRS está precedido por una P. ¿Y el complejo? ¿El QRS cómo es? ¿Es estrecho o amplio? Estrecho. Estrecho. Tomamos estrecho por debajo del rango. 120 milisegundos. ¿Que en cuadritos pequeños cuántos serían? En cuadritos de estos. 3, ¿cierto? Cada cuadrito es 40 milisegundos, ¿cierto? O sea, 40, 80, 120, ¿cierto? Entonces decimos que un QRS es estrecho por debajo de 120. Otros libros dicen 100, solamente 100, pero lo típico, lo que usamos y lo que vamos a dar para cuestiones del examen, para la vida, para todo es 120, ¿de acuerdo? Por encima de 120, decimos que un QRS es ancho, ¿cierto? Entonces miren, siempre que antes los ritmos, cuando son de un QRS ancho, están originados en nodo AB o por encima de él, ¿de acuerdo? O sea, el nodo normal que es el sinusal, auricular, recuerden que no siempre va a haber el ritmo que se origina en el nodo sinusal, sino que se podría originar de otras estructuras auriculares, ¿cierto? Pues entonces siempre decimos supra o superior al haz de His, ¿de acuerdo? Nos va a dar complejos QRS. Entonces, si es inferior al AB, perdón, por encima del AB, complejos estrechos. Y si es por debajo del AB, ventriculares, complejos anchos, ¿cierto? Puede ser ventricular, ¿cierto? Pero en alguna otra estructura podemos ver algunas otras arritmias que van a ser. Aquí nos queda duda que este complejo es ancho. No. Entonces vamos a contar acá, por ejemplo, que nos dio en toda la línea. ¿Y eso qué? Para contar el complejo, deberíamos contar al menos desde acá, ¿cierto? Porque uno podría hacerlo desde acá, pero contemos desde acá. ¿Cuánto? Entonces acá van a contar conmigo. 40, ¿cierto? 80, 120, 160 y casi nos da los 200, ¿cierto? Entonces un complejo QRS ancho, muy ancho, ¿cierto? 200. Esto típicamente entonces esto es un ritmo sinusal o lo que llamamos un ritmo por encima del nodo AB y esto es un ritmo ventricular. Es lo típico de taquicardias ventriculares, sino que vamos a ver que algunas taquicardias originadas por acá arriba, encima del nodo AB, podrían comportarse con QRS ancho, ¿cierto? Las extrasístoles. ¿Este ritmo de dónde se origina? A ver. Pero no, mentiras. Es sinusal. Miremos. ¿Pero dónde se origina? Simplemente, acuérdate que ya cuando me dicen sinusal o no sinusal es el ritmo, ¿cierto? ¿Pero dónde se origina este ritmo? Las estructuras. Auricular. ¿O en qué región de lo que acabamos de ver? ¿Por arriba o por abajo? Por encima. Por arriba, ¿cierto? Acuérdese, QRS ancho. Perdón, estrecho. QRS estrecho, por encima de la B. Ya vamos a ver si es sinusal, ¿cierto? Pero siempre tratamos, este ritmo se está originando por arriba del nodo AB, ¿sí? Ahora vamos a ver si es sinusal. Hay unos latidos que claramente son sinusales, por ejemplo ¿cierto? Mire, onda P y QRS, después onda T. Y onda P, QRS y onda T. Pero miren que aquí hay una P, ¿cierto? Una onda despolarizada auricular que, ¿cómo es? Comparada con esta. Negativa. Está negativa, ¿cierto? Esta está positiva y esta está negativa, ¿sí? Esta es una típica extrasístole auricular, ¿cierto? Por eso dijimos que el nodo está por encima de la B, porque se origina en las aurículas, ¿sí? Entonces es lo que llamamos una extrasístole. ¿Qué quiere decir extrasístole? Un latido extra de la aurícula debe ser de otra zona, porque si fuera la misma sería el mismo ritmo sinusal. Y miren cómo lo ubicamos acá, por ejemplo, por la carga que tiene la onda P. Esta onda P acá es positiva y si esta onda P es negativa quiere decir que se origina
de otra zona de las aurículas, ¿sí? De otra región. O sea, es un ritmo auricular, ¿sí? Sino que es originado de otra estructura de las aurículas diferente al nodo sinusal. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Entonces, ritmo sinusal, estaría acá un latido normal, ritmo sinusal, acá vemos una onda P que conduce, ¿cierto? O sea, esto es una extrasístole auricular. No todas las extrasístoles son ventriculares, ¿cierto? Como a veces uno piensa. Esto es una extrasístole auricular. Y esta. Este ritmo acá, ¿de dónde se origina? Estos dos primeros latidos. Supraventricular. Supra AB, ¿cierto? Por encima del nodo AB, que quedamos un QRS estrecho. Y si vamos a ver el ritmo, probablemente sea un ritmo sinusal, ¿cierto? Onda P, QRS, onda T. Onda P, QRS y onda T, ¿cierto? Este ritmo, ¿dónde se origina? Ventrículo. Es por debajo, porque ese sí es infra, ¿cierto? ¿Por qué decimos que este es infra? Porque QRH está ancho. Porque es un QRS ancho. ¿Tiene una onda P previa? No, ¿cierto? Entonces esa es la típica extrasístole ventricular, ¿de acuerdo? O sea que uno puede tener, lo normal es que uno tenga extrasístoles ventriculares cuando las ve, ¿cierto? Que están metidas dentro de un ritmo sinusal, ¿cierto? Es una extrasístole ventricular. Si es extrasístole auricular, como es encima del nodo AB, QRS estrecho, ¿cierto? Tienen que todos. ¿Queda duda que el QRS es de menos de 120? No, ¿cierto? Es estrecho. Y acá, un QRS de 120, a un poco más, ¿cierto? Miren que empieza acá, lo contamos desde el R, aquí nos damos 20, 40, 80, 120, al 130, ¿cierto? 130, 140, ¿sí? Entonces, por encima. ¿Qué quedamos entonces? ¿Este es auricular o pues por encima del nodo AB? Pues es por debajo del nodo AB. Extrasístole auricular, extrasístole ventricular. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Cómo? En el siguiente intervalo, una cosa importante. Tener en cuenta que lo común es que después de una extrasístole ventricular, que el corazón quedara apagado esperando que nuevamente el ritmo sinusal tomara la batuta del ritmo, ¿de acuerdo? Porque si empiezan a haber extrasístoles ventriculares juntas, ¿qué creen que uno puede hacer? Una taquicardia ventricular. Si empiezan a hacer múltiples extrasístoles seguidas, ya es más fácil que el paciente entre una taquicardia ventricular, ¿cierto? Entonces lo típico, cuando un paciente tiene solo una extrasístole ventricular, es que al terminar la extrasístole ventricular hay un momento de pausa. Miren que no alcanza a hacer las pausas de 3 segundos que veíamos la clase pasada en radiarritmias, en disfunción del nodo sinusal, no son tan largas, pero sí es una pausa, esperando que nuevamente el ritmo sinusal tome el control para hacer nuevamente un ritmo sinusal, ¿cierto? Para que el nodo sinusal tome el control, ¿de acuerdo? Esa es la sintomática. No, esto cuando es una sola vez, lo común es que no es sintomático, es cuando se mantiene. Ya un paciente hace varios extrasístoles ventriculares, lo más común es que ya sí sea sintomático, ¿sí? Como vamos a ver adelante en las taquicardias ventriculares, ¿sí? Claro, saca todo, ¿sí? Bueno, entonces, los síntomas comunes en realidad son todas las taquiarritmias, vamos a ver tanto supra como ventriculares. Lo típico es esto, ¿cierto? Es una gama, como veíamos en las radiarritmias, ¿cierto? Que puede ser desde asintomático, ya hasta un paciente que haga un paro cardíaco, ¿cierto? Cuando a veces, por ejemplo, las taquicardias ventriculares. ¿Qué taquicardia ventricular nos daría paro cardíaco? ¿Qué tipo de taquicardia? La taquicardia ventricular, ¿cierto? Sea mono o polimórfica. FB. Y la fibrilación ventricular, que es lo que llamamos las arritmias ventriculares, ¿cierto? Que son ritmos de paro. Taquicardia ventricular sin pulso, ya mono o polimórfica, y la fibrilación ventricular, que por definición no tiene pulso, ¿cierto? Entonces miren, sobre todo la asintomática lo vamos a ver más en la supra, ¿cierto? Ahorita vamos a ver desde cada una de las taquicardias supraventriculares y la descarga ventricular, ¿sí? Entonces la parte asintomática es sobre todo para las supraventriculares. Generalmente un paciente con una taquicardia o con una arritmia ventricular tiene que estar sintomático. El que fibrila pues está en paro, ¿cierto? Está muerto.
nunca está estable. Y el que tiene la taquicardia ventricular, si no tiene pulso está en paro, pero si tiene pulso, generalmente se inestabiliza rápido, ¿cierto? Pasamos por lo otro, palpitaciones, ¿cierto? Sensación de taquicardia, disnea, dolor torácico. Este dolor torácico tiende a ser anginoso, ¿cierto? ¿Cómo es el dolor torácico anginoso? Es el que uno sospecha, un dolor torácico que uno sospecha que es una causa coronaria, ¿cierto? Porque recuerden que el 60-70% de las causas de los pacientes van a urgencias por dolor torácico, más o menos hasta un 60, 65 o hasta 70% son por causas no coronarias, ¿cierto? Algo osteomuscular, gastroesofágico, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico puede dar un dolor torácico, ¿cierto? Pero el dolor que uno sospecha que es del corazón, que llamamos angina, es, como ustedes decían, opresivo, ¿cierto? El dolor opresivo que antes se desencadena por el esfuerzo físico, mejora con el reposo o con una dosis de nitrato, ¿cierto? Nos puede dar desde mareo hasta síncope, pero como veíamos la clase pasada que hablamos de episodios cercanos al síncope, ¿cierto? Y paro cardíaco, ¿de acuerdo? Cuando hay compromiso hemodinámico, decimos, es cuando hay un dolor torácico que consideramos que es coronario, o sea, una angina, cuando hay una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Esto cómo lo veríamos clínicamente en el paciente? ¿Qué le encontraríamos al paciente? Una disfunción del ventrículo izquierdo. En los criterios. ¿Cómo? Edema pulmonar, ¿cierto? Si hay una disfunción del ventrículo izquierdo, a la hora de contraerse no saca la sangre del ventrículo, se va acumulando y el paciente hace crépitos, puede hacer edema agudo del pulmón, ¿cierto? Todo lo que nos dé de baja función o disfunción del ventrículo izquierdo. En parte nos puede dar hipotensión y choque, también con una manifestación de falla del ventrículo izquierdo y un estado mental alterado. Recuerden que muchas veces puede ser uno de los principales, de los primeros síntomas de bajo gasto cardíaco. Antes que uno era el paciente hipotenso, con llenado capilar lento, frialdad distal, uno puede ver que el estado mental se altera, ¿cierto? Por hipoperfusión cerebral. Aquí es cuando decimos que el paciente tiene compromiso hemodinámico y el abordaje de estos pacientes ya es emergente. Generalmente el paciente llega con una taquiarritmia y cualquiera de estos síntomas, así sea uno de ellos que no corrija, ese paciente hay que cardiovertirlo, ¿cierto? La de terapia eléctrica. Entonces, la que llamamos taquiarritmias, es el mismo nombre de taquicardia, está por encima de 100, ¿cierto? Y arritmia, queremos decir que es un ritmo que no sería idealmente un ritmo sinusal, ¿de acuerdo? Generalmente, como les dije yo también, creo que fue la clase antepasada, la primera, generalmente cuando ya hay síntomas es porque el paciente la frecuencia cardíaca le pasa de 150 a 160, ¿cierto? A un paciente de 100 a 149 más o menos puede tolerarlo sin mayores síntomas, ¿cierto? Pero una vez la frecuencia cardíaca pasa a 150, generalmente ya el paciente está asintomático, ¿sí? ¿Qué frecuencia tenemos acá? Damos la cuenta, ¿cierto? Nos da este QR, nos da justamente en la línea, ¿cierto? Si estuviera acá el siguiente QR, ¿de cuánto tendríamos? 300. Y si estuviera acá, 150. Este paciente está alrededor de 180, ¿cierto? 180, 190. ¿Sí? Entonces, ¿está taquicárdico? Sí, más rápido, ¿cierto? Entonces, las taquiarritmias las podemos dividir según los complejos, ¿de acuerdo? Lo que ya veíamos, complejos estrechos y complejos anchos. Menos de 120 y más de 120 milisegundos, ¿cierto? Por definición, ¿cierto? Aunque no siempre es así, pero los pacientes con unas taquicardias de complejos estrechos generalmente van a tener una taquicardia supraventricular, ¿cierto? O sea, por encima del NOAB, lo que llamamos supraiciano, ¿cierto? Y si es una taquicardia de complejos anchos, por encima del QR por encima de 120, decimos que es una taquicardia ventricular. La gran mayoría de los pacientes van a estar así. Dicen que alrededor de un 80% de los pacientes tienen el complejos anchos. O sea que, aunque sea una minoría, pero hay que tener siempre presente que los pacientes con complejos estrechos, una minoría podría ser una taquicardia ventricular, pero que hace un complejo estrecho. Y a su vez, los de complejos anchos, unas minorías podrían manifestarse como complejos estrechos. ¿De acuerdo? ¿Claro esa parte? ¿Sí? Taquiarritmias según los complejos estrechos y anchos. Generalmente los estrechos son taquicardias supraventriculares, los anchos son taquicardias ventriculares. ¿Qué tipo de taquicardia sería? Ventricular monomorfo. Es complejos anchos, ¿cierto? Muy probablemente sea una taquicardia ventricular.
Mire que si medimos el QRS 40, 40, 80, 120, casi 160, ¿cierto? O sea, por encima de 120, ¿cierto? Acuerda, otra cosa, para medir el QRS lo medimos en la parte más ancha, ¿cierto? No vamos a medir acá. Acá nos da que es un QRS estrecho, ¿cierto? Sino que lo medimos donde empieza el QRS, ¿cierto? No siempre lo hacemos donde empieza. De donde empieza hasta donde termina, ¿cierto? ¿Claro también hasta acá? Muchachos. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Entonces vamos a empezar con las primeras. Taquicardias de complejos estrechos, ¿cierto? Quedamos que entonces el QRS está por debajo de 120. Por debajo de 120 milisegundos. Generalmente quedamos entonces que es encima, ¿cierto? Que no se compromete las de HIS, aquí estamos por encima del nodo AB. Y eso básicamente tiene dos mecanismos, ¿cierto? O es un aumento en la frecuencia del impulso, o hay un fenómeno de reentrada, ¿cierto? Fenómeno de reentrada. Que nos aumentaría la frecuencia del impulso. ¿Qué condiciones en un paciente para que presente una taquicardia con dedos estrechos nos manifiesta por un aumento de la frecuencia de impulso? Las infecciones, en términos generales, las infecciones. La fiebre, ¿cierto? Las infecciones en parte por la parte inflamatoria por la fiebre, ¿cierto? Entonces nos aumenta la frecuencia cardíaca. Recuerden que uno, a medida que aumentan los grados centígrados de temperatura, por cada grado sube entre 10 a 15 la frecuencia cardíaca, ¿cierto? 10 a 15 latidos por minuto, ¿cierto? El hipertiroidismo, ¿cierto? También, muy bien. El hipertiroidismo está asociado con taquicardia. Los pacientes con, por ejemplo, enfermedad de Graves, o con bócido multinodular tóxico, generalmente los pacientes se quejan de palpitaciones, de taquicardia, incluso hacen arritmias supraventriculares, es frecuente, ¿sí? ¿Qué otra? Todo lo que da un estímulo para el sistema nervioso autónomo, ¿cierto? Todo lo que da entonces ahí vemos también la fiebre, como una de ellas, pero por ejemplo el estrés, ¿cierto? El susto, ¿cierto? Trastornos de ansiedad también, causas psiquiátricas, ¿sí? Estimulantes, ¿sí? Estimulantes como la cafeína, la anfetamina, todo lo que sea simpático mimético, ¿cierto? Simpático mimético. ¿De acuerdo? Y ya los fenómenos de reentrada, esto digamos es lo típico, cómo se describe típicamente, y ustedes recuerdan que onda P, y el objetivo de una onda P es que me despolarice, la onda P es la manifestación de la despolarización de la aurícula, que consecuentemente me va a despolarizar el ventrículo, ¿cierto? Para darme el latido cardíaco. A veces, cuando el paso de las aurículas hacia el nodo AB, lo común es que haya esa estructura y hay dos vías, ¿cierto? Una vía que es rápida y otra vía que es lenta, ¿de acuerdo? El impulso viene y se va por ambas vías, ¿cierto? La rápida y la lenta, ¿cierto? ¿Cuál gana? La rápida, ¿cierto? La rápida es la que gana porque pasa de una y esto ya no va a ver y ahí nos pasa hacia el ventrículo, ¿sí? ¿Qué es el fenómeno de reentrada? Que a la hora de pasar por la vía rápida, esa vía rápida por cualquier motivo, por una fibrosis, por isquemia, por degeneración del sistema de conducción, ¿sí? O por haces anómalos, puede estar esa vía rápida bloqueada. Entonces, ¿qué pasa? Se va, es por la vía lenta, ¿cierto? Se demora un poco más, pasa el ventrículo, pero ya el problema aquí en esa vía lenta, es que antes generalmente había llegado la vía rápida, ¿cierto? Y a la hora que llegaba aquí la vía lenta, ya esta parte estaba despolarizada, ¿cierto? Bueno, cuando vimos la primera clase potencial de acción de membrana, ¿cierto? La fase 0, la fase 4, que ya es de reposo, generalmente encontraba ya estas células en fase 3, fase 4, que es la de reposo, o sea que no se iba a despolarizar. El problema es que cuando esta vía rápida está bloqueada y se despolariza por la vía lenta, a la hora de llegar acá y seguir hacia los ventrículos, esa fase va a estar despolarizada. No, porque no hubo fase rápida. Entonces va a encontrar esta fase que es permisiva para que se despolarice, entonces entra por este lado, ¿de acuerdo? Entonces a la hora de despolarizar se va, vía lenta,
despolariza hacia el ventrículo, pero encuentra esta fase que ya no está despolarizada, o sea, no está en una fase de reposo, sino que está preparada para despolarizarse y una parte del impulso entonces coge hacia el ventrículo, que es hacia donde debería tomar, ¿cierto? Y la otra se devuelve, ¿cierto? Entonces nos puede hacer un fenómeno de reentrada, ¿sí? Ese es el fenómeno de reentrada que vamos a ver en las taquicardias, en las taquiarritmias, ¿sí? ¿Claro esa parte? Esa es la parte un poquito más compleja y entendiendo esto podemos seguir con lo otro, ¿cierto? Entonces recuerden muchachos, siempre en condiciones normales, ¿cierto? Estos no son pacientes anormales, en condiciones normales tenemos una vía rápida y una vía lenta. La vía rápida, entonces obviamente rápida gana, se despolariza y después viene ya la fase lenta, ¿cierto? En condiciones normales, un paciente se va por la rápida siempre, ¿cierto? En condiciones normales. El problema es que cuando esta rápida esté bloqueada o esté alterada, se va a despolarizar por la lenta y a la hora de llegar acá, esta parte no se ha despolarizado, entonces está susceptible a despolarizarse y el impulso que debería solo ir hacia los ventrículos, lo vamos a ver que toma una parte para el ventrículo y otra parte para la vía rápida y hace un fenómeno de reentrada, ¿cierto? O aquí por ejemplo lo vemos cuando hay una vía accesoria, lo mismo, hubo un problema en la vía rápida, generalmente ya se va por la vía lenta y la vía accesoria me la despolariza nuevamente, hace un evento muy parecido a la reentrada. Por eso vamos a ver que hay taquicardias por reentrada intranodal y por reentrada por vía accesoria, ¿sí? Que son dos de las taquicardias más comunes supraventriculares, ¿sí? ¿Quién no entendió esa parte? Sin miedo, nada, porque tenemos que entender esto bien para poder seguir. Si no entendemos esa parte, lo siguiente va a ser más complejo. Todo. Eso es lo mismo. Esa es la vía, mira, el estímulo eléctrico, lo que es la vía rápida, y nos va a dar un complejo normal, ¿cierto? La P, aquí estaría el nodo AB. En el electrocardiograma, ¿dónde veríamos el nodo AB? ¿Cuál es el nodo AB? En el electrocardiograma, en este trazado que es normal. El intervalo PR. Intervalo PR, ¿cierto? Sobre todo esta parte, después de que termina la P hasta que va a empezar el QRS, ¿cierto? Este es el intervalo, este es el nodo AB, ¿cierto? El nodo AB, el PR. Por eso vamos a ver que algunas taquicardias, cuando es reentrada, entonces nos alteran el PR, lo acortan o lo alargan, ¿cierto? Entonces miren, cuando tenemos un paciente que tiene bloqueo de la vía rápida, lo que les dije, ¿cierto? Puede enlentecer, ¿cierto? O cuando hay una conducción retrógrada, también como veíamos, llegaba acá a la parte lenta, encuentra estas fibras susceptibles y se despolariza por acá. Se sigue despolarizando el ventrículo, pero también despolariza acá, ¿cierto? Que llamamos conducción también retrógrada. Y esto miren cómo ya nos altera el QRS, ¿cierto? Nos altera el QRS, ¿sí? Miren que en esta parte, ¿por dónde se fue acá el impulso? ¿Por la vía lenta o rápida? Lenta. Entonces miren cómo lo vamos a ver en el QRS. ¿Cuál es la onda P? Está después del QRS. ¿Cuál? Esa. Esta, ¿cierto? Entonces miren que como se fue por la lenta, por eso se va a alargar el complejo, ¿cierto? El QRS, ¿sí? Que se alarga más. No es inmediato como este, P, PR y de una QRS, ¿cierto? Sino que se alarga, se prolonga, porque se fue por la vía lenta, ¿sí? Y a la hora de hacer una reconducción retrógrada, vamos a ver anomalías, como una nueva onda P que parecería metida después del QRS, ¿cierto? Que sería por esta vía rápida. Y por eso la podemos ver metida dentro del QRS, deformando el QRS, ¿sí? Entonces, vía lenta, vía rápida. En condiciones normales, ¿por dónde se va el estímulo? Vía rápida. Ya vemos que dependiendo de algunas condiciones hay un bloqueo o cuando hay una conducción retrógrada, una vía accesoria. ¿De acuerdo? Entonces, las taquicardias o las taquiarritmias, pues las vamos a ver supraventriculares y ventriculares, ¿cierto? ¿Qué quedamos? Las supraventriculares, ¿cómo son generalmente? QRS estrecho. QRS estrecho, por debajo de 120. Vamos a ver cada una de estas, sobre todo, pues no vamos a hablar de las dos, pero hablando que las supraventriculares, hay unas que se dicen que dependen del tejido de la aurícula para mantenerse, que son los ritmos que son de la aurícula, ¿cierto? La fibrilación auricular, el flóter auricular o la taquicardia auricular.
Aquí también entraría una que es la taquicardia atrial multifocal, que es una forma de taquicardia auricular, que también la vamos a ver. Y las que dependen del nodo AB para mantenerse, que son las reentradas, ¿cierto? Son las típicas, son las más comunes, sobre todo la taquicardia por reentrada nodal o intranodal, que hay una variedad común y otra no común, ¿sí? Estas son las vías accesorias, ¿cierto? Taquicardia por vías accesorias que la vamos a ver de una vez. Vamos a empezar con estas, ¿de acuerdo? En la vía accesoria. La vía accesoria, ¿de acuerdo? Entonces, de todas estas las, digamos, son comunes, las dos son comunes, ¿cierto? Sino que cuál nos desarrollan más comúnmente taquicardias supraventriculares paroxísticas, generalmente más las que dependen del nodo AB, ¿cierto? Aunque cualquiera de estas, fibrilación auricular, flote y taquicardia auricular, nos podrían manifestar una taquicardia supraventricular, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a ver las dos primeras, taquicardia por entrada nodal y taquicardia por entrada por vía accesoria, circular, ¿cierto? O ortrodrómica, ¿cierto? Que esa es la de preexcitación, la del vuelvo artículo 4, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué es lo común de la reentrada nodal? Es a cualquier edad, pero hay un predominio en pacientes jóvenes, 30 a 40 años, ¿sí? Más común de todas estas taquicardias supraventriculares puede hasta el 70% y generalmente es más frecuente en mujeres, ¿sí? El hecho de que diga cualquier edad quiere decir que estas taquicardias, algo que no les mencioné, generalmente estas taquicardias supraventriculares las podemos encontrar en corazones sanos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Es un paciente que no ha tenido infarto agudo de miocardio, que no tiene taquicardiopatías, que no tiene cardiopatía hipertrófica, ¿cierto? Cardiopatía hipertensiva. Entonces, frecuentemente esto lo podríamos encontrar en pacientes con corazón sano. A diferencia de las taquicardias ventriculares, un paciente no tiene por qué tener una taquicardia ventricular, ¿cierto? Una taquicardia ventricular nos habla que el corazón está enfermo, ¿cierto? Siempre. O sea que tuvo por ejemplo, una cardiopatía como una enfermedad coronaria, ¿sí? En nuestro medio es muy común una cardiopatía que se manifiesta con bloqueo de rama derecha y bloqueo AB, infecciosa. ¿Cuál es nuestro medio? Acá con el Colombia, la enfermedad de Chagas, ¿cierto? También pacientes para taquicardias ventriculares y hay muerte súbita, ¿de acuerdo? O sea, para que ustedes se lo memoricen, un paciente con una taquicardia supraventricular podría tener un corazón sano, ¿cierto? Pero un paciente con una taquicardia ventricular no tiene un corazón sano, ¿sí? Entonces, dentro de la taquicardia que dependen del nodo AB para mantener, ¿cierto? Vamos, la reentrada nodal o intranodal y la vía accesoria, ¿cierto? Como les dije, cualquier edad, sobre todo un predominio de los 30 a 40 años, pero eso quiere decir que pacientes, niños pueden tenerla o ancianos pueden tenerla, ¿sí? Generalmente la frecuencia va entre 120 y 250 latidos por minuto. La P está oculta o deformando el QRS. No sé si se acuerdan algunos de cuando vimos la primera clase que les mencionaba que podía haber una pseudo R en el B1 y una pseudo S en la cara inferior, la D2, D3 y ABF, ¿sí? Y el RP, el segmento RP menor de 70 milisegundos. ¿Cómo lo vemos así? Entonces, este paciente ¿qué tiene? Taquicardia, está a un ritmo normal, está bradicárdico. Taquicardia, ¿cierto? Si tomamos de los complejos, ¿cierto? Tomamos daría 300, y pasa alrededor de 170, 180, ¿cierto? De frecuencia. Vemos la onda P. Sí, está después del QR. Clara no se ve, ¿cierto? Pero entonces sabemos que si la buscamos en B1, ¿cómo la buscamos? Como una pseudo R, ¿cierto? ¿Por qué le decimos pseudo R? Porque ¿cuál es la R acá? Esta primera, ¿cierto? Esa es la R. Entonces R, S, ¿cierto? Entonces B1, ¿sí? Estamos usando B1. Sí, sí. Y a la hora de terminar la S, vemos lo que se llama la pseudo R, ¿de acuerdo? Cuando veamos esta pseudo R, esto nos habla mucho de taquicardia por reentrada, ¿cierto? Puede ser la nodal, que igual sabemos que es la más común, la que probablemente sea la nodal, pero esta vía accesoria también nos podría dar una pseudo R o una pseudo S en la cara inferior, ¿sí? Y una parte importante es medir el RP, ¿cierto? El RP que debe ser menor de 70 milisegundos. ¿Cómo medimos el RP? Entonces, desde el inicio de la R
hasta que va a empezar la P, ¿cierto? Desde el inicio de la R hasta la onda P. Que aquí quedaríamos que esta es la P, ¿cierto? Que es una pseudo R, que la P está metida deformando el QRS como una pseudo R, ¿cierto? Pseudo R. Si medimos desde acá, a ver dónde nos da que haya quedado en toda la línea, acá que quedó en todo el cuadrito, ¿cierto? Acá empieza la R, ¿sí la ven? Hasta que empieza, entonces este segundo cuadro, hasta que empieza la P. Entonces tomamos el R, un cuadro, 40 y no alcanza a ser 80, ¿cierto? Porque acuérdense que medimos no toda la pseudo R, sino hasta donde empieza, que empezaría acá, ¿cierto? Empezaría en esta parte. Si medimos de acá a acá, o como le digo, más fácil en esta que nos quedó en toda la línea, si medimos desde acá, aquí nos da 40, ¿cierto? 40 y no alcanzaría a los 80, ¿cierto? Entonces estaríamos por debajo de 70, ¿cierto? 70 el segmento. ¿Sí lo ven? Intervalo. RP, desde que la R, desde que empieza la R hasta que empieza la pseudo P o la R, la pseudo R, perdón, o la, porque sería la P, ¿cierto? Bueno, entonces si tomamos de acá un cuadrito y medio, o sea que estaríamos alrededor de 60 milisegundos. 60 milisegundos. ¿Sí entienden por qué? ¿Todos entienden por qué? Desde que comienza la R verdad, ¿cierto? De verdad, hasta que empieza la pseudo R, ¿cierto? Pues no tomamos todas, no vamos hasta aquí, que es donde termina esta R, sino hasta donde empieza. Que desde el momento en que empieza la R normal hasta la pseudo R sean menos de 70 milisegundos. O sea, estamos hablando menos de 2 cuadritos, ¿cierto? Menos de los 2 milímetros. Esto nos orienta más hacia una taquicardia por reentrada nodal, a diferencia de la que es por vía accesoria, ¿cierto? Que en esa vía accesoria, generalmente este RP son muy parecidas, pueden tener pseudo R, pseudo S, pero se diferencian básicamente en el RP. En esta es menor de 70 y en este es mayor de 70, ¿de acuerdo? Porque hay inverso, no hay SP. En este. No, esto, lo que es que esta es un dibujo. Esto es un dibujo, no es de un paciente real. Aquí se intenta, ¿cierto? Mira, se intenta marcar una T negativa, ¿cierto? Otra cosa importante que vamos a ver. Generalmente cuando estos ritmos van tan rápido, los pacientes van tan rápido, por encima de 160 latidos por minuto, es común que tengan trastornos de repolarización. Claro, el corazón va tan rápido que no se repolariza bien. Entonces es común que la T sea negativa, ¿cierto? Como un trastorno de repolarización. Eso no quiere decir que hay isquemia. Que cuando veamos la clase de síndrome coronario agudo, vamos a ver que la inversión de la onda T nos habla de isquemia, ¿cierto? Pero cuando el paciente va tan rápido, la frecuencia cardíaca va tan rápida, por el trastorno de repolarización puede dar una T negativa sin necesidad de que sea isquemia, ¿sí? Entonces en este caso se intenta dilucidar una T negativa, pero esa, digamos, esto es un dibujo, ¿cierto? Porque ahorita vamos a ver otras que son de pacientes reales, como esta, ¿cierto? Esta es de paciente real. Bueno. Miremos acá, si intentamos ver el RP, ¿cierto? Aquí no está bien. Bueno, acá tenemos que intentar ver, ponerle más imaginación, pero en esta parte, ¿cuál sería la onda P? En este electro. Sí, y está acá, ¿cierto? La P. Se invierte junto con la T, ¿cierto? Lo que les dije, va tan rápido que es trastorno de repolarización, por eso la T es negativa. No quiere decir que haya isquemia, no quiere decir, aunque puede haberlo, como les dije, es a cualquier edad. Un paciente con un síndrome coronario podría manifestarse también con una taquicardia supraventricular, ¿cierto? Pero no necesariamente eso quiere decir isquemia, ¿sí? Entonces, miren, esa sería la P. Toda esta sería la P. ¿Sí? Aquí no se ve bien. Sería esta, ¿de acuerdo? Yo busco que esté mejor. ¿Cómo usamos? ¿Qué nos diferencia entonces una taquicardia por reentrada intranodal de una taquicardia por vía accesoria? ¿Es la misma circular u ortodrómica? La van a encontrar con cualquiera de los nombres. Entonces ya les dije, el RP, ¿cierto? Por debajo de 70 en la intranodal, por encima de 70 en la vía accesoria.
Generalmente la vía accesoria tiene alternancia eléctrica, aunque vamos a ver que la nodal también. Entonces, ¿qué vamos a usar para diferenciarlo? El RP, menor de 70 en la nodal y mayor de 70 en la vía accesoria. Y una cosa muy importante es que si nos vamos a el ABR por la velocidad a la que el paciente va, simula una elevación del ST. ¿Sí? Generalmente en la nodal no se va a ver esta simulación de la elevación del ST, que vamos a ver en otros electros. ¿De acuerdo? Bueno, esto es algo más fisiopatológico de lo que pasa. Esta es la primera, la reentrada nodal, ¿cierto? El paciente, como les dije, tenía fenómeno de reentrada. No se fue por la vía rápida, sino que fue por la vía lenta. A la hora de llegar acá y despolarizar hacia los ventrículos, encuentra la vía rápida que no se despolarizó, entonces es susceptible y se sube por ahí. Entonces el fenómeno reentrada, ¿cierto? Reentrada intranodal. Y esta es la vía accesoria, ¿cierto? Es una vía accesoria. Generalmente la vía accesoria, ¿qué hace? Comunica ventrículo nuevamente con aurícula. Entonces mide que hace el mismo como círculo vicioso, pero ya más amplio, más amplio. Por eso esta vía accesoria nos va a prolongar el QRS, nos va a ensanchar el QRS, lo típico del World Parkinson White. Nos acorta el PR, pero nos puede ensanchar el QRS. ¿Sí? Vamos a ver entonces acá. Usamos primero, hacemos este para calcular. ¿A qué velocidad va? ¿Qué frecuencia tiene el paciente? Siempre que les dije, cuando tenemos una arritmia, cuando el paciente tiene un trastorno del ritmo, ¿cuál es la mejor derivada para verlo? D2, ¿cierto? Acuérdense, es un vector muy parecido a cómo se despolariza el corazón. Entonces, por eso nos sirve. Un D2 largo, ¿cierto? Mira, aquí está el D2, pero entonces pedimos un D2 largo, ¿cierto? Tomemos esta como punto de partida, ¿cierto? Si fuera acá, 300. Si fuera acá, ¿en cuánto estamos acá? Incluso más, 180, 180 o 190, o sea, va rápido. Estamos claros que va por encima de 160, ¿cierto? Puede ser 180, 190, pero por encima de 160. Es un ritmo sinusal. ¿Ven onda P? Ve que la onda P en ritmo sinusal debería ser positiva, ¿cierto? En D2. No hay una onda P clara. Ahorita vamos a ver, ¿cierto? De pronto lo que usted me decía es que sí se puede ver algo que se parece a una onda P, pero no es lo típico de onda P antes de cada QRS y QRS precedido por onda P. Entonces, ¿es un ritmo sinusal? No. Entonces tenemos que es una taquicardia. Va en 180, 190 por minuto. ¿Cómo es el complejo? ¿Ancho o estrecho? Estrecho. ¿Verdad que es una taquicardia? Supraventricular, ¿cierto? Tenemos una taquicardia supraventricular. Muy bien, a 180, 190 latidos por minuto. Muy bien. ¿Qué les dije que dónde buscamos onda P cuando no la vamos a ver clara por la taquicardia? B1. Siempre allá para B1, ¿cierto? B1. Pero no se le puede medir el PR ahí, para ver si es largo o corto. Aquí lo vamos a hacer. Entonces, ¿ven algo que le parezca a una onda P? Sí. Entonces, por eso es de estar bien, ¿cierto? De práctica. Cuando uno se da cuenta, entonces, ¿cómo debería ver la P en B1? Pseudo R, ¿cierto? Pseudo R. Entonces quedamos, acá es una R muy pequeña, ¿cierto? S y acá debería ser la pseudo R. Acá se ve bien, no, acá casi no se ve bien, pero acá, Sí. acá sí, miren, este punto, esa es la pseudo R, ¿verdad? Que esa es la onda P en B1, ¿cierto? ¿Verdad que es lo que nos orienta? ¿En qué trastorno tiene el paciente? Un PR corto. Ya quedamos con una taquicardia supraventricular. Debe ser alguna de las otras dos que vimos, ¿cierto? O intranodal o vía accesoria, ¿cierto? Porque tiene una pseudo P, ¿cierto? Pues la onda P que deforma el QRS y lo vemos con una pseudo R, ¿de acuerdo? Pseudo R, ¿sí? Todos van ahí. Miren que la vemos en B1. En este primero no la vamos a ver muy bien. Aquí se ve bien, ¿cierto? En este segundo complejo no la vamos a ver muy bien, pero acá sí la vemos, acá la vemos. Miren que esto está al final del QRS, deformando el QRS. Aquí tampoco se ve bien, ¿cierto? Pero acá sí, en casi todos se ve bien, excepto en este y en este, ¿cierto? En el resto de los complejos la va a ver bien. Entonces, pseudo R. Puede ser intranodal o vía accesoria. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Medir el RP, ¿cierto? No el PR, uno tiende a decir PR, sino RP, ¿cierto? Entonces el RP,
Mire, lo medimos acá sobre todo que se ve muy bien. Entonces quedamos en que lo medimos desde que empieza la R hasta que va a empezar la pseudo R. ¿Cuánto hay ahí? ¿Hay 2 cuadros? No, hay menos de 2 cuadros, ¿cierto? O sea que está por debajo de 80, probablemente por debajo de 70 milisegundos. O sea, ¿a cuál nos orienta? ¿Una qué? Por reentrada intranodal. Taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. O sea, estamos en ¿qué es esta? ¿Cierto? Esta. ¿Sí? Busquemos lo otro que dijimos, que la P se oculta o deforma el QRS. Por eso es que no en todas lo vamos a ver, ¿cierto? O sea, la P estaría, pero como está dentro del QRS, lo deforma. ¿Cierto? Entonces quedamos en que se puede ver una pseudo R en B1. Entonces vamos a buscar cara inferior si vemos una pseudo S. ¿Cierto? ¿Cuál es cara inferior? De 2, de 3 y ABF, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a buscar si vemos la pseudo S. Recuerden, no tenemos que verla en todos los complejos. Es algo un error común. No piensa que tiene que estar en todos los complejos y si no está en un punto. Recuerden, ahí va muy rápido. Puede que en un momento dado la P caiga dentro del QRS y no lo podamos ver, ¿cierto? Similar a lo que vemos en un electronormal, la retrogradación auricular. ¿Dónde cae la retrogradación auricular en un electronormal? En el QRS, ¿cierto? Entonces no vemos la onda de repolación auricular porque cae dentro del QRS, ¿cierto? Hay diferencia de la repolación ventricular que es la onda T, ¿cierto? La vamos a ver. Entonces, muchas veces, por eso acá, por ejemplo, acá se vio, porque cayó ya así terminando el QRS, lo deforma. Acá probablemente fue dentro del mismo QRS y por eso no vemos la onda P. Acá sí fue al final y lo vemos, acá también al final lo vemos, acá al final lo vemos, acá no se ve claro, puede ser que cayó en el mismo QRS, ¿de acuerdo? Entonces buscamos D2, D3, ABF, la cara inferior para ver si hay una onda S, ¿cierto? D2, D3 y ABF. En D2, ¿ven onda S? ¿Cuál sería la pseudo S? De pronto la ven. En D2 está muy difícil de ver. Se ve aquí. Esta es la pseudo S. Esta. Pero requiere ojos de la fe casi, ¿cierto? Ojos de la fe. Vean que acá uno no ve nada. No ve un complejo. Una R, una S y que va ya la T, ¿cierto? Pero uno no ve nada más. Pero entonces acá donde sí está claro, está un poco más claro en D3, ¿cierto? Entonces siempre vayan a la cara inferior. R, ¿en qué deriva? La pseudo R, B1. Y la pseudo S en cara inferior, D2, D3 y ABF. Pueden verla en una mejor que en otra. Por ejemplo, miren que acá sí se ve muy bien, pues digamos se ve mejor. No es que se vea muy bien tampoco, pero se ve mejor. Pero así son todos los electros. Entonces será uno más difícil que el resto. Generalmente son así. Entonces miren, pseudo S, ¿cierto? Como que le hiciera una muesca a la S, ¿cierto? Pseudo S, pseudo S, pseudo S, ¿sí? Y pseudo S. Miren, por ejemplo, que acá no se ve bien, acá tampoco se ve muy bien, pero la vamos a ver es en esta parte, ¿cierto? Entonces pseudo S, ¿de acuerdo? Miren también lo que les dije. ¿Sí? Les llama algo la atención que un QRS y otro es como más pequeño. Un QRS y otro más grande, más pequeño, más grande, más grande, más pequeño, más pequeño, más grande, ¿sí? Eso se llama alternancia eléctrica. Típicamente la describen para la vía accesoria, ¿cierto? Alternancia eléctrica. Pero miren que también podría estar presente en reentrada nodal, ¿cierto? Entonces por eso les dije, lo de la pseudo R, pseudo S y la alternancia eléctrica puede estar en cualquiera de las dos. ¿Qué sí nos diferencia? El RP y el ABR que simula la elevación del ST, ¿cierto? Claro, hasta ahí. Vamos a ver esta otra. Veamos de esta. ¿Qué frecuencia va? O sea, 180, 190, ¿cierto? 180, 190. Usamos, siempre váyase por lo más cómodo. Usen el QRS que cae encima del cuadrito. Sabemos que si fuera acá 300 y acá 150, está alrededor de 180. Bien, 180. Es ritmo sinusal. ¿Hay ritmo sinusal? No, ¿cierto? Que no hay una onda P clara. Que haya onda P es otro cuento, ¿cierto? Sí puede haber onda P, vamos a buscar en varias partes. Pero onda P clara no hay, ¿cierto? El ritmo sinusal, una onda P clara antes de cada QRS y QRS precedido siempre por onda P. O sea que es una taquicardia, ¿cierto? 180 más o menos latidos por minuto. Complejos anchos o estrechos. O sea que probablemente es una ¿qué? Una taquicardia supraventricular. Bien.
¿Qué quedamos? ¿Qué derivadas tenemos que ir a buscar los puntos claves? B1, ¿cierto? Entonces mire también lo que les dije, ¿cierto? Esta es la pseudo R, ¿cierto? Pseudo R. Clave. Aquí por eso están las tres flechitas porque se ve mucho más claro, ¿cierto? Entonces hay pseudo R, ¿cierto? Entonces ¿a qué nos orienta? Nodal, ¿cierto? También uno tiene que ser frente que podría ser la vía, pero típicamente es nodal, ¿cierto? Nodal. Y buscamos en la pseudo S, ¿cierto? Mírenla acá, es esta. Pseudo S, en cara inferior. Bueno, ¿qué es lo siguiente que hacemos? RP, medir el RP, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Desde la R hasta que empieza la otra P. Hay más o menos de 70 milisegundos. Menos, ¿cierto? Menos. ¿Da qué? Con cálculo de seguridad que se está manteniendo, ¿qué? Hay que calcular por qué. Reentrada, ¿cierto? Reentrada intranodal. Muy bien. Y la otra, ¿se acuerdan? En el ABR hay una elevación del ST. No. Eso, ustedes no saben determinar bien la elevación del ST porque eso lo vamos a ver en la parte de síndrome coronario agudo, ¿cierto? Que es creo que es el siguiente martes. Pero acá vemos una línea, no hay una elevación clara del ST, ¿cierto? O sea que haremos una taquicardia contrarticular por reentrada intranodal. Muy bien. Vamos a ver acá lo mismo. Primero, frecuencia. Tomemos esta, ¿cierto? Esta es la misma. Va por encima de 200. 300. Estaríamos que ir acá 300 y va acá 150. ¿Estamos alrededor de qué? De 270 más o menos. Estamos, sí, casi que los 300, ¿cierto? Casi 300 latidos por minuto. Estamos ahí en 270 o 180, ¿cierto? Podríamos medir pues cada uno de los cuadritos, dividirlo 1500 según el número, pero ya vemos que va por encima de 150, probablemente está alrededor de 270 o 180. Miren que por nada no nos da acá, ¿cierto? Si nos da acá estaría a 300, ¿cierto? Entonces tenemos que una taquicardia, que tenemos un paciente taquicárdico, ¿cierto? Ritmo sinusal. No. Pues entonces podemos buscarlo, pero sabemos un ritmo sinusal a 270 o 280 veces por minuto. Es raro, ¿cierto? Sería muy raro. ¿Qué es esto? ¿Parece? Ahorita vamos a ver qué es otra cosa. Bueno. ¿Y en los complejos? Estrecho. Estrecho, ¿cierto? ¿Sabes qué es una taquicardia? Supraventricular. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Ir a B1 a buscar qué? A buscar la pseudo R. ¿Qué? La pseudo R, ¿dónde deberíamos verla? ¿Acá o acá? Ahí. En esta, ¿cierto? ¿La ven? No. No, ¿cierto? No se ve claro. Entonces ya damos en B1, en ninguno. Miren que en ninguno. Hay veces que uno ve uno solo, dos, ¿cierto? Pero en ninguno de los complejos vamos a ver una P clara, ¿cierto? Nada. De hecho acá hay una manifestación y bueno, ahorita sí, nos mostrémosla ya. ¿Vemos pseudo P? No, acá no. Incluso acá si uno ve, probablemente la P sea esta, ¿cierto? No, pero ahí no se ve claro, la verdad. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Si no vemos en B1, cara inferior, ¿cierto? Cara inferior. ¿A buscar qué? Pseudo S. Pseudo S. Muy bien. ¿Vemos pseudo S? No. Vamos a buscar pero D2. Siquiera hay eso. No se ve, ¿cierto? D3. Tampoco, no vemos pseudo S clara. Parecería acá en ABF que es esta, ¿cierto? Pero no está clara. Bien. ABR, vamos a ABR. Eso. Vemos lo siguiente entonces. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? ABR. ABR. ¿Y hay una elevación? Uf. Aquí sí se ve una elevación. Miren que aquí es donde vendría el complejo, la línea es eléctrica. Y miren la elevación del ST en ABR. Entonces nos orienta más a qué? A vía accesoria, ¿cierto? Taquicardia supraventricular por vía accesoria, ¿sí? Por vía accesoria, también la elevación del ST, ¿cierto? Elevación del ST.
y ahí cambiar una de las cámaras que podamos ver una taquicardia supraventricular como un complejo ancho, lo puede rama derecho o izquierdo, más común el derecho, que también le puede en el izquierdo. ¿Sí? Entonces tenemos que es una taquicardia supraventricular y accesoria. Tienen todos claros por qué, ¿cierto? Miren que al principio la frecuencia no nos orienta necesariamente pero los pacientes pueden estar muy altos los dos, por vía intracarnal o vía accesoria, pueden estar por encima de 160, lo común de no habla generalmente de 150, 160 en adelante. Y la elevación del ST, eso es lo clave. Entonces acá es una intranodal, vía accesoria. Vía accesoria. ¿Sí? ¿Todo esto claro? ¿Dudas o preguntas? Esta primera parte, no. Ya esta es otra, que es una taquicardia permanente, que se llama taquicardia de Coumadin, es muy rara y sobre todo se ve en niños en postoperatorio, ¿cierto? Postoperatorio generalmente cardíaco, les hacen cirugías cardíacas por malformaciones, por cardiopatías congénitas, ¿sí? Y miren que es una frecuencia alta. ¿Acá cuánto va este niño? Casi 300, ¿cierto? 600 latidos por minuto. No tiene la pseudo S clara en cara inferior, es más de niños. Eso afortunadamente no se ve, es de verdad muy raro, pero para que la tengan presente. ¿Y qué es lo que pasa con este paciente? Que es permanente, o sea, hasta que no se le corrija la causa base. Si es una cirugía del corazón, hasta que se desinflame el corazón, la cirugía, el paciente no se le quita, ¿cierto? Generalmente estos pacientes están monitorizados en unidad de cuidado intensivo pediátrico, ¿sí? Pero esta, digamos, es de las menos comunes. ¿Dónde ubicaríamos esta de Coumadin? Acá. Las que tengan un RP largo. Un RP largo. Sí, generalmente el RP es por encima de 70. Está junto con esta, ¿cierto? En esta parte. Depende del nodo AB. Entonces, taquicardia de reentrada nodal, como ya vimos, la vía accesoria, y aquí estaría la de Coumadin, ¿cierto? Una parte. RP largo. ¿Sí? Miren otra. Bueno, esta es la Coumadin. Como les dije, Coumadin, raro, postoperatorio. Los niños del postoperatorio de cirugía cardíaca generalmente. ¿Sí? Bueno. Ahora vemos, pues ya vimos las tres de acá, más importantes, sobre todo las dos. Esto pues de Coumadin, eso ni lo ponemos en los exámenes ni nada. Y la vemos muy raro, pero para que la tengan presente, que es dependiendo del nodo AB. Ahora vamos a ver las taquicardias que son por tejido auricular, ¿cierto? Que depende del tejido auricular. La primera es la taquicardia sinusal, que puede ser apropiada o inapropiada, ¿cierto? Aunque, como le digo, sería una taquicardia sinusal siempre que también esté permanentemente por encima de 100, y los metemos dentro de la parte de taquiarritmias, ¿cierto? Así como tal, nos dan una arritmia porque es sinusal, ¿cierto? ¿Qué quiere decir apropiado y qué quiere decir inapropiado? En taquicardia. Similar a lo que vimos de la taquicardia sinusal. Entonces, ¿cuándo es apropiado que uno tenga una taquicardia sinusal? Cuando es fisiológico, ¿cierto? Como en qué caso, tengo la clase pasada, caso de fisiológico que está taquicardia sinusal. Ejercicio, susto. ¿Cómo? No. Al paciente tiene aumento de las demandas, ¿cierto? Para llevar con disnea. Lo común es que el corazón bombee más sangre, ¿cierto? Para suplir las demandas. Cuando tiene fiebre, también necesita más sangre en los tejidos periféricos para suplir la demanda. Cuando la actividad física, ¿cierto? Si uno empieza a rodar, a correr, también sube el ritmo cardíaco. ¿Sí? Eso es lo general de lo fisiológico. Cuando tenemos alguna respuesta de estrés, ¿cierto? Digo, sea por el juego, ¿cierto? Corriendo, o por ejemplo, cuando si lo van a atracar, ¿cierto? Que el corazón, el sistema nervioso se activa, es simpático para que usted o pelee o huya. Entonces, el corazón bombea más, hace taquipnea, la taquipnea, pero no da bien hacia dónde va a correr, ¿cierto? A escapar. Entonces, entonces, eso es cuando es apropiado, ¿cierto? Y recuerden que la falta de variabilidad de la frecuencia cardíaca también es patológico, ¿cierto? Uno no puede estar todo el tiempo por ahí y todo el tiempo taquicardia, uno generalmente varía, ¿cierto? Entonces, van a ver, después de comer, toman el ayuno, el almuerzo, lo común es que la frecuencia cardíaca sube un poco, ¿cierto? Cuando están en reposo, cuando están tranquilos, van a dormir, se recuestan, están en la cama, lo común también es que baje la frecuencia
cardíaca. Cuando eso no pasa, decimos que el paciente tiene una taquicardia sinusal inapropiada. ¿Sí? ¿Creen que es lo sintomático? Sí, claro, pero es inapropiado. Uno por algunos cortos periodos de tiempo, taquicardia no ni la siente, ¿cierto? Porque cuando después uno corre y cuando está corriendo no siente palpitaciones. Antes cuando debo de correr, por ejemplo, las personas que hacen 100, 200 metros, en ese momento que hacen los 100, 200 metros no sienten nada, hasta el momento de parar, ¿cierto? De descansar, y uno ya necesita tener la taquicardia y las palpitaciones, ¿sí? Pero la taquicardia sinusal inapropiada es cuando no se para, digamos, no disminuye la taquicardia al reposo, ¿cierto? La taquicardia auricular. Generalmente esta cambia en que la onda P tiene una frecuencia que es mucho más rápida, de 100 a 240 latidos por minuto. Generalmente la gran mayoría de los pacientes tienen que más o menos un 75% es paroxística. ¿Qué quiere decir? Le da ocasionalmente. Esa es muy sintomática. Cuando da es muy sintomática. Entonces, ¿qué creen que siente el paciente? Palpitación es lo más común. Generalmente taquicardia, palpitación es lo más común. Esta taquicardia auricular es frecuente en pacientes con neumopatías, ¿cierto? Pacientes con EPOC, con EPIP, con fibrosis pulmonar. A veces por la neumopatía, múltiples zonas de la aurícula se activan y generan taquicardia auricular, ¿cierto? Miren que esto es auricular, viene de la aurícula, que no quiere decir que sea sinusal, ¿cierto? Pero cuando es incesante, o sea, cuando es permanente, que es en la minoría de los pacientes, nos puede dar una disfunción del ventriculo izquierdo y nos genera una falla cardíaca, ¿sí? Al paciente hace crépitos pulmonares, va a hacer disminución de la fracción de eyección, ¿sí? Muchos de los pacientes, si llega a tiempo y se corrige la taquicardia, pueden corregir la disfunción del ventrículo izquierdo. Pero en ocasiones, si ya eso fue muy prolongado, ya hay algo que llama taquicardiomipatía o cardiopatía arritmogénica, ¿cierto? O sea, que una arritmia generó una cardiopatía, ¿cierto? Una disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Claro hasta acá? No es común que se inestabilicen, ¿sí? Aunque pueden hacerlo, todos podrían inestabilizarse y se hace lo mismo, hace cardioversión. Pero lo típico es que los pacientes no se inestabilizan tanto, son muy sintomáticos, pero con el manejo médico responden. A diferencia de los que tienen las arritmias ventriculares, esos generalmente sí se inestabilizan en pocos minutos. ¿Sí? Vemos acá. ¿Dónde les dije yo que podíamos ver mejor la onda P? B1, ¿cierto? Entonces vamos a B1. ¿Sí? Ese paciente, ¿qué frecuencia tiene? Casi 150, ¿cierto? Alrededor. Usamos este complejo, 300, 150, alrededor de 150. ¿Sí? La onda P, ¿cómo la vamos a ver? En B1, la vamos a ver así, ¿cierto? Esta sería la onda P en B1. Hay veces, algo típico de la taquicardia auriculares es que en cara inferior, la D2, D3 y ABF, podemos ver unas morfologías diferentes, ¿cierto? De la onda P. Metida en el complejo y van a ver que no es la misma onda P, ¿cierto? O sea, aquí, por ejemplo, uno tiene duda, ¿esto es un ritmo sinusal? No, ¿cierto? Porque miren, primero, la onda P debería tener la misma morfología, ¿cierto? Una misma derivada, por ejemplo, D2, para que sea un ritmo sinusal, la onda P debe tener la misma morfología siempre, ¿cierto? La misma morfología. Miren esa morfología acá, casi que empezando el QRS. Miren esta donde termina y después de un rato es que da el QRS. Mira esta donde parecería más negativa, ¿cierto? Y aquí en esta incluso no se logra ver bien, aquí sería esta, ¿cierto? Mira que se mete en el QRS, tienen unas morfologías diferentes, ¿cierto? Eso nos orienta mucho a que es una taquicardia auricular. Bueno, no es una taquicardia sinusal, no se puede confundir, acá lo primero que se confunde es una taquicardia sinusal, porque hay onda P y uno puede decir que casi que cada complejo tiene QRS, pero si ustedes miran hay unos complejos que no, este QRS no tiene una P clara antes, este la tiene,
Este la tiene pero diferente morfología. Y si recuerdan lo que vimos al principio, que les había mandado antes, para hablar uno de ritmo sinusal, fuera que es una P con cada QRS y QRS que antes haya cada P, generalmente la P es positiva en D2 y tiene la misma morfología, ¿cierto? Con un PR constante, ¿sí? Y acá, entonces, onda P tiene la misma morfología. No, y el PR es constante. No, ¿cierto? No parecería alargado, pero no es constante, ¿cierto? ¿Sí está claro eso? Taquicardia auricular, ¿sí? Generalmente la frecuencia de la taquicardia auricular va por encima de ¿cuánto? La frecuencia de la aurícula. La gente incluso otro cuento, pero la frecuencia de la aurícula. Hasta que le dije 240, ¿cierto? Hay unos libros que tienen hasta 250, ¿sí? Porque generalmente por encima de 250 es más el flotter. El flotter tiende a tener esa frecuencia. Listo. ¿Claro esa parte? De taquicardia auricular. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la que llamamos taquicardia atrial multifocal, ¿cierto? Que es muy rara, se parece mucho a una FA y es como una combinación entre FA y taquicardia auricular. Pero cuando decimos que una taquicardia atrial es lo mismo, usted lo puede encontrar como taquicardia atrial multifocal o taquicardia auricular multifocal. ¿Qué es lo típico de estas taquicardias? Que en una misma derivada hay al menos 3 formas diferentes de onda P, ¿cierto? 3 o más, usted puede encontrar 4 o 5 P diferentes, ¿sí? Entonces miren por ejemplo acá, una P que da una Q y después el RS, ¿cierto? Una P que termina y ahí sí da la Q, esta que se mete al principio, ¿sí? Miren por ejemplo esta que es más positiva que esta, ¿cierto? Miren que esta es más corta, o sea, todas las, sí les queda claro que esa P no es igual en todos los complejos, la onda P es diferente, ¿sí? Entonces como es diferente, por eso el RR tiende a ser regular o variable. Variable. Entonces por eso es que simula una fibrilación auricular, pero no hay una fibrilación auricular. ¿Sí? Pero recuerden, taquicardia atrial multifocal, ondas P de diferente morfología. Generalmente son 3 o más morfologías. La multifocal. Cuando se encuentren 2 morfologías, generalmente es más la atrial, la auricular. También se le llama unifocal, ¿cierto? Sería eso. ¿Sí? ¿Está claro? Taquicardia atrial multifocal. También eso aplica para todas las taquicardias atriales, son comunes en pacientes con enfermedad pulmonar y esta multifocal se puede ver cuando está bajo el potasio, hay hipocalemia o hipomagnesemia. ¿Sí? Miremos acá. ¿Dónde les dije que vemos mejor la onda P? B1, ¿cierto? Entonces vamos a B1. Entonces miren, esta onda P, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Tiende a ser un poco negativa, ¿cierto? En cambio esta es francamente negativa, ¿cierto? Acá parecería más una muesca, acá es negativa y acá es positiva, ¿cierto? ¿Cuántas morfologías tenemos diferentes? 4. Hay como 1, 2, 3, esta ni siquiera podemos decir cómo, y esta se parece un poco a esta, pero esta sí es diferente, acá hay 4, alrededor de 4 morfologías. Acá es compatible con qué? Con una taquicardia multifocal y con 3 o más morfologías diferentes de la onda P. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. ¿Las vas a hablar esta parte? Sí. Mira, aquí ya las tienen señaladas, ¿cierto? Miren esta onda P, esta otra onda P, estas dos se parecen, entonces por eso no se señalan mucho, se parecen estas dos y esta. ¿Son parecidas? No, pues son ondas P, ¿cierto? Pero miren que tienen una morfología muy diferente, ¿cierto? Esta es mucho más positiva, esta termina casi que picuda, ¿cierto? Son 3 o más morfologías de onda P, o sea que es también una taquicardia atrial multifocal, ¿sí? Bueno, otra que depende del tejido auricular para mantenerse. Entonces vemos en D2. Ritmo sinusal. No, ¿cierto? Vemos onda P. Vamos al B1 que es donde mejor vemos onda P. Tampoco. Se ve. No hay una onda P, hay múltiples ondas como despolarización auricular, ¿cierto? Pero ninguna es una onda P, claro. Miren que si tenemos dudas nos vamos al D2 largo, que deberíamos ver siempre la onda P como.
En un ritmo sinusal, ¿cómo sería la onda P en D2? Positiva y de la misma morfología, ¿cierto? Positiva y de la misma morfología. Vemos, ni siquiera vemos onda P, ¿cierto? El RR es irregular. Entonces, ¿esto es compatible con qué? Una fibrilación auricular, ¿cierto? Fibrilación auricular. Vamos acá otra vez. Lo tenemos acá. ¿Qué frecuencia maneja el paciente? Acá, alrededor de 160, 170, ¿cierto? Pero miren que si lo tomamos desde acá, es 300, 150, acá un poco mayor. Si la tomamos, por ejemplo, desde acá, 300, 150, alrededor de 100, de 90, 80, ¿cierto? Está variable, es un RR variable, ¿cierto? ¿Hay onda P? No. Onda P. Busquemos lo que mejor se ve, ¿cierto? B1. ¿Hay onda P? No se ve una onda P. Entonces quedamos que el paciente va con RR irregular y sin onda P. ¿Es compatible con qué? Fibrilación auricular, muy bien, ¿cierto? Fibrilación auricular. Bueno, ya podríamos medirle todo eso, sino que pues cuestiones de tiempo no lo hacemos, pero el eje estaría dentro de lo normal, ¿cierto? De 1 y ABF. Podemos estar viendo otra vez. 1. En el segundo posición, no sería una. En este. Sí, No. Entonces recuerden, uno puede ver ondas de despolarización de la aurícula, ¿cierto? Pero la onda P, ¿cómo la vemos generalmente? No, acá se podría ver también negativa, ¿cierto? Pero, para que para decir que es una, pues que la onda P, que es del ritmo sinusal, es antes de QRS, ¿cierto? Todo QRS precedido por ello. Lo de la positiva lo vemos más sobre todo en D2, ¿cierto? D2 que sí debería ser positivo, ¿cierto? Pero entonces sí, esto es, como les digo, esto es de ver y ver porque es frecuente, a uno le puede esto confundir con una yo tengo acá, ¿cierto? Está con una onda P, ¿cierto? Pues en este paciente, ¿qué es esta? Es una T, está plana, ¿cierto? Casi plana. ¿Qué podría ser esto? Si el paciente tiene una T plana, ¿qué podríamos sospechar? Síndrome de Cute largo. ¿Qué? Síndrome de Cute largo. No. Pues necesitamos otros. Pero aquí va tan rápido como una taquicardia supraventricular. No, porque mira que va como debajo de 150, ¿cierto? Habría que se puede poner. Recuerden la hipocalemia, ¿cierto? La hipocalemia nos puede aplanar la onda T, ¿cierto? Así como la hipercalemia nos da unas T's picudas, la hipocalemia nos puede aplanar. Acá, ¿esto qué se les parece? Flotter. Lo que llamamos ondas F mayúsculas, ¿cierto? O ondas de flotter o ondas en sierra, ¿cierto? Tiene que ser como una sierra, ¿cierto? Una sierra, ¿verdad? Es un... ¿Qué trastorno es ese? Flotter auricular. Muy bien, flotter auricular. Acá, como les dije, aquí sí la frecuencia cardíaca, pero de la P, de la onda, no quiero decir la frecuencia cardíaca del QRS, sino de la P, que antes va por encima de 250, ¿cierto? Por debajo de 250 taquicardia atrial, por encima de 250 flotter, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer a estos pacientes? El de la FA y el del flotter, adicional, a controlar después el ritmo, todo, que hay que valorarles, que vimos la clase pasada. Salvar, ¿cierto? A valorarse el riesgo de hacer un embólico, ¿sí? Es que el paciente con FA y el paciente con flotter tienen el mismo riesgo cardioembólico, hacemos el chatback, ¿cierto? Y dependiendo de eso definimos qué, si le empezamos o no qué. Anticoagulación. Acá. Acá tomemos, no hay un... Sí, hay un dedo blanco. Entonces, ¿es un ritmo sinusal? No. ¿El RR regular? Sí. En flotter puede ser regular. También hay un flotter que puede ser irregular, ¿cierto? Si hay bloqueos y todo. ¿Y hay onda P? No, ¿cierto? Si tienen dudas, nos vamos a B1, pero aquí miren que el B1 no se ve tan bien. La vemos incluso mejor en cara inferior, D2, D3, ABF, ¿cierto? ¿Cómo llaman esas ondas? F, ¿cierto? Ondas F, ondas en sierra, ondas de flotter, cualquiera de esas tres. Flotter auricular, ¿sí?
Esta me quedó montada, pero... Entonces miren muchachos que también hay una de los que dije, la minoría, pero puede haber pacientes que tengan ataque supraventricular, lo que preguntas ahora, y tienen bloqueos de rama, ese QR se puede ser más amplio. Por definición, digamos que las taquicardias de complejos estrechos son taquicardias supraventriculares. Pero si el paciente fuera de taquicardia supraventricular tiene un bloqueo de rama, puede manifestarse con QRS amplio. ¿Sí? Mire, por ejemplo, ¿y ese QRS es menor o mayor de 120? Hay casi que en el palo, ¿cierto? O mayor, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá más de 120 incluso, en esta, ¿cierto? Midiendo desde acá hasta acá nos da más de 120 milisegundos, da más de los 3 milímetros, ¿sí? Entonces, cuando el paciente te da bloqueo de rama, ¿sí? Para llegar hasta allá no hay que ser Brugada. ¿Cómo? Hay que hacer criterios de Brugada, Pava. Ahorita lo vemos. Para diferenciar bien una taquicardia ventricular hacemos algo que llama el flujograma de Brugada, ¿cierto? Ahorita pues se los pongo, pero la idea es que acá entrenan lo más básico. Yo igual recuerden, les mando la presentación para que la vean, pero la idea es que lo más básico. Esto los pongo para que recuerden que un paciente puede tener un bloqueo de rama y hacer una taquicardia supraventricular con complejos anchos, ¿cierto? Uno lo sospecha como viendo que hay una S profunda en B1, ¿cierto? Una S profunda en B1 y una R mellada en B5 o B6, que nos orienta a qué rama. A la izquierda, ¿cierto? Los de rama izquierda, ¿sí? O si el paciente tiene, por ejemplo, esto, si tiene esto que llama una reentrada por una vía accesoria, ¿cierto? ¿El QRS es estrecho o amplio? Amplio. Miren que es amplio, es más de los 120 cuadritos, da más de los 3 milímetros, ¿cierto? ¿Qué frecuencia maneja el paciente? Podemos verla aquí en este dedo. Tomemos esta que nos quedó en toda la línea. 150. Poco mayor a 150, ¿cierto? 170, 180. ¿Sí? QRS amplio. Y aquí lo vemos por una reentrada, ¿cierto? Una reentrada por una vía accesoria, ¿sí? Ese paciente igual, ¿cómo se trata? Se le da medicamento que le baje un poco la frecuencia, ¿cierto? Y una vez de la frecuencia vemos estos patrones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se llama esto? Wolf. Entonces, ritmo sinusal. Sí, hay una onda P y QRS. Onda T, ¿cierto? Onda P, QRS, onda T, onda P, QRS. La P es positiva y tiene la misma morfología. Ustedes ven esta P y esta P y tienen la misma morfología, ¿cierto? ¿Esta onda cómo se llama? Onda delta, ¿cierto? Onda delta. Es una onda que me acorta el PR, ¿cierto? El PR se acorta y se ensancha el QRS, ¿cierto? Miren que aquí de entrada el QRS, aquí no está tan marcadamente ensanchado, ponémosle de acá, 40, 80, sí, pero miren que si medimos la S, si nos alcanza a dar 120. Entonces cuando el paciente se torna taquicárdico lo vamos a ver ampliado, porque de por sí el paciente tiene un QRS ampliado, ¿de acuerdo? Es la vía accesoria. Entonces PR acortado y onda delta. ¿Cómo se llama el trastorno? Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Recuerden que uno puede tener el patrón. Muchas personas tienen el patrón de Wolff-Parkinson-White. Tienen la PR acortada y la onda delta, sin necesidad que sea sintomáticos, ¿sí? Dicen que más o menos el 0.2% de todas las personas que le hacen electros pueden tener ese patrón, pero no todos son sintomáticos. Llamamos síndrome de Wolff-Parkinson-White a cuando el paciente fuera de tener el patrón eléctrico, ¿qué tiene? Síntomas, ¿cierto? Para decir síndrome, recuerden que es una mezcla de signos y síntomas, ¿cierto? Entonces, si el paciente tiene el patrón, decimos que solamente tiene el patrón de Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Cuando ya tiene el síntoma, decimos que el paciente tiene el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿cierto? Allá que hace esa ablación de ese accesorio. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer la ablación? Pues primero porque es sintomático. Los pacientes pueden ser, cuando una vez hacen los síntomas, ya lo hacen, y es un molesto, que se va a pasar en emergencias, por reiteraciones ventriculares, palpitaciones, están en taquicardia. Pero otras porque el Wolff-Parkinson-White es de las pocas supraventriculares que me puede dar muerte súbita. Hasta el 10% de los pacientes con Wolff-Parkinson-White se mueren súbitamente.
¿sí? Entonces esa sí necesita intervención. A diferencia, por ejemplo, de la reentrada nodal y de la vía de la reentrada nodal, estos pacientes no se mueren, ¿cierto? Estos pacientes no mueren. En cambio, estos de la vía accesoria por preexcitación, como el Parkinson White, se pueden morir al 10%. Por eso se les hace entonces ablación. Para que no les manden. Pues beta bloqueadores, está muy sintomático, muchas taquicardias, pero hay que hacer la ablación. ¿De acuerdo? Este artículo pues, nos propone este enfoque, que a mí me parece pues, muy cómodo. Entonces tenemos taquicardia con QRS por debajo de 120 milisegundos, ¿cierto? Debemos, ¿es regular o no regular? De entrada ya sabemos, si no es regular, ¿qué debe ser? Una FA o una taquicardia. Una FA lo más común, ¿cierto? Pero ya nos podría dar una taquicardia en flóter auricular que tenga una conducción AB variable, ¿cierto? Podría haber algún bloqueo, los pacientes pueden evolucionar a bloqueo AB, ¿cierto? O lo que dijimos de la taquicardia auricular multifocal, ¿cierto? ¿Qué caracteriza la taquicardia auricular multifocal? ¿Qué? No, 3P diferentes. Que en una misma derivada hay 3 o más P de morfología diferente, ¿cierto? Ondas sierras son el flóter, ¿cierto? Este flóter de acá. Muy bien. ¿Claro esa parte? Entonces vemos, la taquicardia sí es regular. Lo primero, tenemos las ondas P visibles. P visibles, pero normalmente, ¿cierto? Damos, sí. Seguimos con la frecuencia auricular, que si hay más despolarización de las aurículas más que de los ventrículos, ¿cierto? Entonces, si hay más despolarización auricular o frecuencia auricular es mayor que la ventricular, lo que vimos, flóter auricular, ¿cierto? ¿Qué frecuencia cardíaca qué frecuencia manejan la aurícula en un flóter? Mayor de 250. Por encima de 250. Bien. Y en una taquicardia auricular, Menor. por debajo de 250, ¿cierto? Bien. ¿Qué quiere decir esto? Esto para que no se confunda de pronto. Frecuencia auricular mayor que ventricular quiere decir esto. Que si usted coge un complejo, ¿cierto? Vamos a tomarlo de acá, de este QRS a este QRS. ¿Cuántos QRS hay? 2. ¿Y cuántas ondas de despolarización auricular hay? 3. 3, ¿cierto? 1, 2, 3, incluso casi que la 4, ¿cierto? ¿Sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? O sea, que es más la despolarización auricular que la despolarización del ventrículo. ¿Sí? Si eso no pasa, entonces analizamos el intervalo ERP, lo que hemos estado haciendo. Si menor de 70, ¿a qué nos orienta? Intranodal. Y si es mayor de 70, vía accesoria, ¿cierto? Y es lo mismo acá. Pues, esto ya se mide en corto, sobre todo porque el RP es según el RR, pero ya vimos, menor de 70, taquicardia por entrada intranodal o del nodo AB. Y si es mayor de 70, es una taquicardia por vía accesoria, ¿cierto? Taquicardia por vía accesoria. Miren que también la taquicardia por entrada del nodo AB podría ser mayor de 70, pero lo común es que esta es menos de 70 y esta es mayor de 70, ¿sí? Algunas taquicardias auriculares pueden manifestarse acá, que no se vea bien la despolarización, pero esta ya no entraría acá, que la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, ¿sí? Y cuando vemos el RP largo, lo que mencionas ahora, es una manifestación de la típica, que esta es igual, esta taquicardia por entrada nodal AB es esta misma, solo que nos cambia que el RP acá es mayor de 70, ¿de acuerdo? ¿Claro hasta ahora? Sí. Esto es algo enredado, ¿cierto? Pero la idea es que usemos pasos simples. Decimos primero, QRS es angosto o es estrecho, pues es amplio. Después es regular o no, y ya con eso clasificamos mucho. Y después empezamos a analizar intervalo por intervalo, ¿sí? Ahora, digamos, en algunos libros no aparece en todas partes, ni es que esté tan validado, pero lo ayuda a uno mucho, es que uno mide el RR, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a medirlo acá. Pero no es medir, sino señalar R, ¿cierto? Y buscar onda P. Acá habría onda P. Después del QRS. Esta, ¿cierto? Miren, esta es lo que esto es una pseudo,
¿cierto? Pues la onda P ahí metida, pseudo S, ¿cierto? Pseudo S, la onda P ahí metida, ¿cierto? Hacemos una división, RR, y en la mitad dividimos, ¿sí? Generalmente, si la onda P está antes de la mitad de esa división, nos orienta más a las dos primeras primas, a reentrada intranodal o a reentrada por vía accesoria, ¿sí? Si queda después si la onda P está después de la mitad, ya veríamos las otras, taquicardia auriculares, ¿cierto? Taquicardias auriculares o las no comunes, ¿cierto? Entonces miren, P antes de la mitad, taquicardia por reentrada nodal común o reentrada por vía accesoria. Bueno, ¿esta qué características tiene? La que vimos al principio. Pseudo R en B1 y pseudo S en cara inferior, ¿cierto? ¿El RP cuánto es? Mayor de 70. Generalmente menor de 70 milímetros. Menor. Muy bien, esas son, digamos, las características principales de esta. La vía accesoria. Ya acá puede tener algo común a esta, que es la pseudo RP1 o la pseudo S en cara inferior, pero ya aquí el RP es mayor a 70, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tenía característica? ¿Cómo? El ST en ABR, ¿cierto? En ABR el ACT aumentado. Bien. Y lo de la alternancia eléctrica, ¿recuerdan? Acá vemos alternancia eléctrica. No. ¿Va a cuánto? ¿Cuántos latidos por minuto está? 180, ¿cierto? No, como 300, 150, está alrededor de 180, 170, 180. Hay pseudo S. Y hay alternancia eléctrica. No, todo es muy parecido, ¿cierto? ¿Sabe que a cuál nos orienta más de estas dos? A reentrada intranodal, la parte común, ¿cierto? A esta nos orientaría más. Bien, muchachos. Ya lo que digo, si ustedes hacen esta línea y esta P no está como pseudo S antes, sino que la ven por acá, pues ya probablemente el paciente tiene una taquicardia sinusal, una taquicardia auricular, o por reentrada común nodal, pues por reentrada nodal como esta, pero la no común. Entonces, esta no hay que hacer tanto énfasis. Esta es casi que el 90% de los pacientes que tienen reentrada intranodal, la común es el 90%, apenas el 10% van a ser la no común, que es la que tiene el RP mayor de 70, ¿cierto? Esa es la antidrómica. ¿Cómo? La antidrómica. La antidrómica. No. Ahorita vamos a ver. O la taquicardia de Cummings, que es la que todavía es más rara que esta, que es en niños posoperatorios, ¿cierto? Y acá, ¿cuál es la que hay que conocer? Pues obviamente estas dos, que son las más importantes, ¿cierto? Y estas dos también acá, ¿sí? Ahora, muchachos, claro. ¿Dudas o preguntas? Eso de pronto no lo encuentran en libros, ¿cierto? Pero eso es algo que le sirve a uno mucho en la clínica. Ese es el tratamiento, ¿cierto? Generalmente es intravenoso. Cuando es una taquicardia supraventricular, adenosina, verapamilo, diltiazem, metoprolol, esmolol y amiodarona, ¿cierto? De esos cuales tenemos acá, los servicios de urgencias. Adenosina, metoprolol. Adenosina, ¿sí hay? Lo único que no he visto es molol. Verapamilo no hay, intravenoso no hay, oral, ¿cierto? Ajá, ahora. Diltiazem también hay oral, no hay venoso, ¿cierto? Metoprolol venoso sí hay, cualquier nivel, primer, segundo nivel de atención. El molol generalmente están en niveles altos y la amiodarona también en cualquier nivel. O sea que adenosina, metoprolol y amiodarona lo encontramos en cualquier lado, ¿cierto? ¿Cuál es el ideal? Adenosina. El problema es que es cara, ¿cierto? Se pone muy rápido, se pone primero un bolo de 6, si no hay respuesta, un nuevo bolo de 12, y si no hay respuesta, a los 3-5 minutos, un nuevo bolo de 12, ¿cierto? O sea que sería en total 30 miligramos, 6, 12 y 12. Eso hay que ponerlo, se pone en 20 y se empuja con 20 cc de solutalina y ahí se sube el brazo, porque la vía de media de eso son segundos, unos cuantos segundos. Entonces siempre se pone de un catéter cerca al corazón, ¿cierto? O sea, que no lo catetericen en muñeca, en el dorso de la mano, ¿cierto? En muñeca, que lo catetericen generalmente buscamos al brazo, ¿cierto? Brazo. Idealmente yugular, ¿cierto? Pero no siempre está, bueno, no siempre puede ser tan rápido el cateterizar la yugular. Claro, también. Esto igual con un libro para que lo estudien, yo les mando esto. Ya, para terminar, las taquicardias de complejos anchos. Entonces, QRS por encima de 120 milisegundos, ¿cierto?
Más o menos el 80% de los pacientes con una taquicardia ventricular van a tener complejos por encima de 120. Estas son las formas: monomórfica, polimórfica, ¿cierto? Y cualquiera de las dos puede ser o sostenida o no sostenida. Miren que son unos cuantos latidos, lo que mencionas ahorita. Cuando son apenas unos latidos, el paciente aquí no siente nada. Cuando son varios puede sentir palpitaciones, pero lo común es que no sienta nada. En cambio, cuando es sostenida, sí siente. Cuando decimos que un paciente tiene una taquicardia ventricular sostenida, ¿saben? Cuando es mayor, 30 segundos. mayor a 30. Cuando es más de 30 segundos, 30 o más segundos. El paciente 30 o más segundos mantiene este ritmo, pues ya es una taquicardia ventricular sostenida. Generalmente cuando tiene 30 o más segundos, ya el paciente desestabiliza. Es muy raro ver un paciente con una taquicardia ventricular sentado, ¿cierto? Sentado tranquilo, usted lo va a ver mal, ¿cierto? Pero recuerda que la taquicardia ventricular eso no es efectivo hemodinámicamente, ¿cierto? El paciente hace signos de hipoperfusión, disnea, dolor torácico, se inestabiliza fácilmente, hace hipotensiones y puede entrar en paro cardíaco, ¿cierto? Habíamos quedado, esto puede originarse de un corazón sano. Puede. No debería pasar. Generalmente una taquicardia ventricular ese tuvo algún trastorno cardíaco importante, una enfermedad coronaria o algo. Entonces por eso no la sospecha. Entre mayor sea el paciente, más riesgo es que sea una taquicardia de complejo ancho, ¿cierto? Una taquicardia ventricular. ¿Qué antecedentes personales podrían ser importantes ahí? El paciente o la historia clínica o la familia les digan a ustedes qué antecedentes personales lo ubica uno mucho que puede ser una taquicardia ventricular. Y ya tenemos que falla cardíaca. Ya está el manejo con falla cardíaca, tiene un ecocardiograma, una presión de eyección por debajo de 40. Todo eso nos suma. ¿Qué más? De antecedentes. Que el paciente haya tenido una angina externa, un infarto del miocardio, con oxidación del ST, que le hayan hecho cateterismo, que le hayan dejado un stent, ¿cierto? Todo eso nos orienta. Otra, por ejemplo, que haya tenido ya un antecedente, ya haya tenido diagnosticado una enfermedad de Chagas, ¿sí? Que haya tenido una cardiopatía hipertrófica, todo eso nos orienta. Como digo, trastorno estructural en el ecocardiograma, ¿sí? Entonces, bueno, sostenida 30 segundos de tener este ritmo, ¿sí? QRS amplio o estrecho. Ancho. Ancho, ¿cierto? Más de 120 segundos. ¿Qué frecuencia tiene? Tomémoslo 110. aquí que nos dio todo. 10. 300, también 190, ¿cierto? Más o menos, 190. ¿Sí? ¿Complejos estrechos o anchos? Anchos. Tomamos desde acá hasta acá, miren, 40, 80, 120, más de 120, complejos anchos, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué es? Una Monomórfica. esa monomórfica, las dos, ¿cierto? Taquicardia ventricular monomórfica, ¿cierto? Esta. Lo mismo, taquicardia ventricular monomórfica. Y esta. Parece una polimorfa. Pues, Polimórfica, ¿cierto? ¿Cómo la llamamos también? Puntas torcidas, ¿cierto? depende, tiene que usted ahí. Para eso necesitamos un QT previo. Cuando nos llega un paciente con una taquicardia polimórfica, no tenemos forma de tener el electro previo. Ya tiene un vigilando que haya consultado recientemente, le hayan informado un electro con un QT prolongado. Recuerde que ese hombre es por encima de 460 y mujeres por encima de 440, ¿cierto? Bueno, entonces la clínica puede ser como la taquicardia supraventricular, no la parte sintomática, pero lo que le dice, palpitaciones, disnea, angina, ¿sí? Pero los pacientes generalmente tienen mayor inestabilidad y mayor riesgo de hacer muerte súbita y paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? Y estos pacientes los enfocamos según el algoritmo de Brugada, ¿cierto? Esto pues, ¿cuál es la idea? Que no haya complejos RS en las precordiales, después mismo el RS que sea mayor de 100, si todo está presente nos orienta más a TV, si no está presente nos orienta más a supraventricular, disociación AB y criterios morfológicos de bloqueo de rama, derecho o izquierdo. Si hay criterios morfológicos de bloqueo de rama derecha o izquierda, también nos orienta más a TV. Eso pues ya necesita una lectura previa, pero aquí podemos ver algunas cosas, ¿cierto? Entonces miremos por el primer punto. Ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precordiales. O sea, que ¿cuáles veríamos?
¿Cuáles son las precordiales? B1 a B6, ¿cierto? Vemos esta. Ausencia de complejos RS. Uno diría que no, pero digamos ustedes me dicen que a ustedes les parece que esto es una RS, ¿cierto? Aunque esto aquí sería más una Q, o sea que sería una R', ¿cierto? A ver si hay una RS realmente. Esto uno lo podría tomar como un RS, no es claro. Cuando uno no tenga en el Brugal alguno claro, sigue al siguiente, ¿cierto? Uno dice, ausencia de complejo, entonces no, sigamos al siguiente. RS más largo es mayor a 100 milisegundos en cualquier derivación precordial. Entonces, ¿cómo medimos eso? RS, ¿cierto? Sería en esta, ¿cierto? RS mayor de 100. ¿Cierto? Sí. Sí, claro. Es mayor de 100, ¿cierto? Mayor de 100, sí, nos diagnostica TB, ¿cierto? Ya la disyulación AB es cuando vemos como ondas P metidas entre los ventrículos, ¿cierto? Que aquí sería esta disyulación, esto es disyulación AB, ¿cierto? Bueno, esto, ya el punto aquí en esta taqueada ventricular no es que tengan tanto detalle, pero para que sepan, esto es lo que llamamos disyulación AB, ¿cierto? Y criterios morfológicos de bloqueo de rama en B1, B2 o B6. Vamos acá, B1, B6. ¿Tienes morfología de bloqueo de rama? Parecería, ¿cierto? Una S mellada, una R también mellada, ¿cierto? Nos orientaba un bloqueo de rama. Pero igual, aquí en este nemograma, si ya encontramos una positiva, generalmente no pasamos, ¿cierto? Pasamos cuando no está positiva, ¿cierto? Aquí ya nos quedaríamos porque es una TB, ¿de acuerdo? Eso es más complejo, eso sí, incluso ustedes ven las charlas de TV, son solo una clase, ¿cierto? Pero la idea es que conozcan este criterio y lo estudien, ¿cierto? El algoritmo de Brugal, ¿sí? Bueno, vamos a hacer unos ejercicios. ¿Qué tiene el paciente? Taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal. Entonces, vamos a ver, ¿qué frecuencia tiene? 300, 150, alrededor de 140, ¿cierto? Onda P antes de cada QRS, ¿cierto? Y QRS precedido por onda P. ¿La onda P tiene la misma morfología en todas? Sí, una morfología muy parecida. Miren acá. Entonces, estamos ante una ¿qué? Taquicardia sinusal, ¿cierto? Alrededor de 140 latidos por minuto. Muy bien, muchachos. Bueno. Ritmo, ¿qué frecuencia tiene primero? 240 más o menos. 300 y 140. 240. Por encima de 200, ¿cierto? 240, ¿cierto? Muy bien. A ese ritmo, por encima de 200 latidos por minuto, ¿puede ser una sinusal? Muy poco probable. Siempre por encima de 160 piensen que ya no es sinusal, ¿cierto? Aunque uno puede encontrar, sobre todo en niños, ¿cierto? Personas jóvenes, no puede encontrar taquicardias sinusales de 160, hasta 170 cargas. Pero en adultos es muy raro. Por encima de 160 siempre piensen que ya no es sinusal, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces no es un ritmo sinusal. ¿Qué es lo siguiente que hacemos cuando tenemos taquicardias? ¿Complejos anchos o estrechos? Estrechos, ¿cierto? Menor de 120, ¿verdad? Que es una taquicardia de complejos estrechos, probablemente supraventricular, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente que hacemos ahí? Llamamos B1, muy bien. Si hay pseudo R, no se ve clara en esta, ¿cierto? Se ve solo acá, ¿sí ven? ¿Sí en esta pseudo R? Acá sí se ve clara, y acá, ¿cierto? ¿Dónde más la ven clara? De pronto. Y yo acá no la veo clara. Bueno, acá sí, esas tres. Sí. Acá no la veo clara, acá tampoco la veo clara y acá tampoco, ¿cierto? Pues entonces sí hay una pseudo R en B1, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Cara inferior, muy bien. ¿Qué buscamos en cara inferior? Pseudo S. Muy bien, muchachos. Muy bien. Desde 2, de 3 y ABF. Vemos pseudo S.
En D2 yo no la veo. ¿Alguno la ve en D2? Pseudo S. En ABF yo tampoco la veo. En D3 miren que acá está hay una muesca, ¿cierto? Pero tampoco es lo más claro del mundo, ¿cierto? Entonces vemos una R, esta sí es clara en B1, una pseudo R en B1 y no está muy claro, pero parecería una pseudo S en D3. Estamos ante una que taquicardia supraventricular Con complejos. con complejo estrecho. complejo estrecho de taquicardia supraventricular. Probablemente sean cuáles, intranodal o vía accesoria. ¿Qué es lo otro entonces que hacemos? RP. Medimos el RP, eso, muy bien. Entonces donde vemos la P clara, acá por ejemplo, y medimos. Incluso acá es bueno porque nos da justamente el inicio de la R con esta línea, ¿cierto? 1, y vean que la P empieza antes del segundo cuadro, o sea que está por debajo de 80, muy probablemente por debajo de 70 milisegundos. ¿A qué nos orienta más? A intranodal, ¿cierto? Si fuera la vía accesoria, ¿dónde buscaríamos? ABR. ABR, ¿cierto? ¿Hay elevación de la ABR? No. No se ve claro, ¿cierto? No se ve. Muy bien, muchachos. Los veo muy bien acá. Bueno. Y otra cosa, ¿hay algo de alternancia? No. No parecería. Cuando es 1 milímetro uno no habla de que es alternancia, ¿cierto? Es mucha más la diferencia, ¿cierto? Superior, inferior, superior, inferior. Entonces, parecería más una vía por reentrada intranodal, ¿cierto? Taquicardia supraventricular por reentrada intranodal. Muy bien. Ya vimos esta. Muy bien. Vamos a ver. Este es el dedo largo. Sí. Bueno. Pero acá no nos marca, va a ser difícil ver. No, los cuadritos no me ven bien. Pero va rápido. Sí, cierto. No podemos decir exactamente a cuánto porque no vemos los cuadritos. Estaríamos inventando, ¿cierto? Pero va rápido. ¿Ritmo sinusal? No, ¿cierto? No hay una onda P clara. Antes de cada QRS no es de la misma morfología, no se ve claro, ¿cierto? ¿Complejos anchos o estrechos? ¿Sabe qué es una? Probablemente es una taquicardia supraventricular. Muy bien. Mire, lo siguiente que hacemos, ¿qué es? En B1, ¿cierto? B1, ¿vemos pseudo R? No. Miren acá, es esta, ¿sí? Esa muesquita al inicio. Sí. Pseudo R, pseudo R, pseudo R, pseudo R, pseudo R. ¿De acuerdo? Bueno. Lo siguiente, cara inferior. Mire que esta muesquita sería la pseudo S, pseudo S, pseudo S. Son en D3, ¿cierto? En D2 también la podemos ver. ¿Dónde más la buscaríamos? ABF. ABF, ¿qué es este, cierto? ¿La ven clara en ABF? No, ¿cierto? Entonces, para que vean que muchas veces depende de más de una derivada que otra. Pero en D2 y en D3 sí la vemos, pseudo S, ¿cierto? Pseudo S. Elevación en ABR. Aquí me queda duda, ¿cierto? Parecería como que sí es una elevación, ¿cierto? Pero podemos seguir. ¿Qué es lo otro que medimos y que nos diferencia uno del otro? Alternancia. El RP, ¿cierto? Entonces medimos el RP. ¿Dónde lo vimos bien? Acá, ¿cierto? Sino que acá pues no están los cuadritos, entonces no nos da bien para hacerlo. Si medimos desde que empieza la R a la pseudo P, desde la R a la pseudo R, o el RP, no, ahí es casi que imposible decirlo, ¿cierto? La semana no tiene los cuadritos. Bueno, pero digamos estaríamos entre intranodal y vía accesoria, ¿cierto? De pronto el ABR aumentado nos orientaría más a vía accesoria, ¿cierto? Pero el RP, muchachos, no lo tenemos ahí fácil para calcular. Que cuando bajé la imagen se veía mucho mejor. Se veían por los cuadritos en el computador. Esta sí. Ya vamos a terminar. Esta.
un dedo más largo. Nada, no lo hay. Perfecto. Entiendo. Ritmo sinusal. Es que por eso necesito dedos más largos, weón. Necesitaríamos un dedo más largo. Parecería que sí, ¿cierto? Claro. Parecería que sí, ¿cierto? Miren, porque hay una onda P y es la misma morfología, ¿cierto? Pero necesitaríamos un dedo largo, ¿cierto? Miren, por eso siempre hay que pedir un dedo largo, ¿cierto? Bueno. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Bueno, Por ejemplo acá, que lo vemos mejor. ¿Qué les llama la atención acá? estas se restan prominentes. De pronto, por lo que confusión ahora, que no tuviera un ritmo sinusal, ¿cómo les parece PR? El PR, ¿cómo les parece? ¿Cuánto es lo normal del PR? De punto 2 lo de 120 a 200, ¿cierto? O sea, de 3 cuadritos, 3 milímetros a 5, ¿cierto? Es que ahí tiene la onda delta. ¿Cómo? Tiene la onda delta. El PR nos acorta porque eso es una onda delta. Donde mejor se ve es aquí en B4 y B5. ¿Sí? Onda delta. Y miren que si uno no se fija bien en la onda delta, el paciente tiene un trastorno de repolarización. Que la onda T se vuelve negativa. ¿Saben? Pero es por la trastorno de repolarización. ¿Cómo se llama esto? Síndrome, pues depende. Si tiene síntomas, síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si no tiene síntomas, patrón de Wolff-Parkinson-White. ¿Les queda claro por qué? PR acortado. Miren que el QRS, al acortarse justamente, el QRS debería ser más amplio, pero acá está dentro de lo normal, ¿cierto? No siempre tiene que ser el QRS amplio, ¿cierto? Y que acá lo medimos, no alcanza a ser los 120 milisegundos. Wolff-Parkinson-White. ¿De acuerdo? ¿Eso qué se les parece? ¿El ritmo sinusal? No, ¿cierto? Porque miren que este es el dedo largo, uno podría pensar, listo, hay una P, ¿cierto? Una P y despolariza, o que esta sea. Pero ustedes ven que la P no tiene la morfología en todas partes, igual. Miren que en esta parece una P, pero miren que acá parecería que esta fuera la P, aquí parecería que fuera esta, aquí esta, ¿cierto? Lo que hace que entonces que nos mira, sí, si uno ve que las morfologías son diferentes, pensaría en atrial multifocal, ¿cierto? Pero, ¿qué lo desorienta a uno? El bloqueo de rama derecha. Que tiene morfología Morfología de rama derecha. de bloqueo de rama, ¿cierto? Bueno, esto ya es muy avanzado, más viendo los enredos, ¿cierto? Porque esto probablemente sea una taquicardia ventricular, ¿cierto? Para eso usamos el patrón, la brugada que les mostré ahora, ¿cierto? Brugada, sino que la disociación AB, en este contexto, simula múltiples ondas P, ¿cierto? Pues la disociación AB, ¿cierto? Disociación auriculoventricular, ¿sí? Pero bueno, eso ya tan avanzado tampoco lo vamos a probar porque eso es más allá, ¿cierto? Muchachos, claro lo que vimos. ¿Dudas o preguntas? Lo que tienen, ¿no? Bueno, entonces hago la misma, te mando el correo, ¿cierto? Te mando el correo y le mando la presentación de hoy, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas de lo que vimos? No. Listo, el tema de dentro de 8 días es ¿qué síndrome coronario agudo?